Bienvenidos a todos, vaya conmigo por supuesto a la Biblia, a la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, estaremos estudiando los versículos del 5 al 9. Voy a leer los versículos del 5 al 9 después de hacer una pequeña introducción en cuanto a lo que estudiamos la semana pasada o en el último de nuestros estudios, que fue el primero de la segunda epístola de Pedro. El tema que compartimos la última vez se llamó los resultados de conocer a Dios. Hablamos que la primera parte de esta epístola era una introducción o la salutación del apóstol y decía lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios el Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y hablamos de que a través del Señor Jesús nosotros habíamos logrado hacer crecer la fe tanto como la tenían los discípulos en su momento. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En base a esta última línea del versículo 2, hablamos acerca de que el conocimiento de Dios iba a ser el centro de esta epístola. Hablamos acerca de las advertencias que el apóstol Pedro había dado en la primera epístola, y era con referencia a factores externos que estaban afectando a la iglesia. Él decía que tuviéramos cuidado con los ataques, con el bullying, con la burla, con la guerra espiritual que generamos con Satanás, que él lo mencionaba que era el león que anda rugiendo, buscando a quien devorar, y dijimos de todos los problemas externos. La semana pasada, en nuestra introducción de segunda de Pedro, dijimos que ahora en esta epístola nos advierte acerca de los problemas internos, de las doctrinas erróneas, de los falsos profetas, de las doctrinas que vienen torcidas, de cómo hacer una buena exégesis de la Biblia. Explicamos lo que era exégesis, era poder extraer la verdad de la palabra de Dios haciendo ciertas interrogantes, ciertas preguntas a la Biblia cuando la estamos leyendo, con la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, siempre vamos a ir enfocados un poco en esto del conocimiento de Dios, porque conociendo la Biblia, conociendo su voluntad, estando en oración, vamos a poder filtrar toda aquella falsa doctrina que pueda llegar a nuestros oídos. Mencionamos también que don Google a veces tiene una capacidad inmensa de podernos aclarar muchos temas, pero también, como hay tantas corrientes de pensamiento en libertad, ahí también podemos encontrar unos tropiezos. Así que tengamos mucho cuidado, dijimos, con qué es lo que leemos y siempre cuestionemos a los autores de algunos postulados en Internet. Después en el versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Una vez más el conocimiento, por medio de las cuales nos ha hecho preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Punto y coma. Después de ese punto y coma, vamos a unir ahora este estudio que estamos desarrollando, porque vamos a seguir en el estudio en la misma línea de pensamiento que lo dejamos la semana pasada. Versículo 5, después de que dijimos ese punto y coma, que huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, esto es lo nuevo ya, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, es decir, vosotros también poniendo toda diligencia, no solo es el trabajo que Dios va a hacer en nosotros a través del conocimiento, del amor de Jesús, de esta nueva vida en la que vamos a entrar, sino dice, poniendo también vosotros toda diligencia por esto mismo, es necesario, añadir a la fe que ya se desarrolló a través del conocimiento de la justicia de Dios, poner ciertos ingredientes adicionales. Y es ahí donde nos enfoca este estudio de hoy. Y dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vamos a seguir leyendo los otros versículos, pero es necesario que nosotros veamos esto como una buena receta de cocina. Tenemos
la proteína, tenemos el plato principal, que es la fe desarrollada a través de la justicia de Jesucristo, como lo estudiamos en el estudio, valga la redundancia, pasado. Ahora que ustedes ya tienen la fe, dice, tenemos que sazonar esa fe, fortalecerla, hacerla crecer. Y el Señor nos regala algunos ingredientes importantes para la receta del éxito en nuestro crecimiento espiritual. Y es esta lista que nos acaba de dar, las cuales por supuesto vamos a analizar más adelante en detalle. En el versículo 8 continúa diciendo y dice, porque si estas cosas están en vosotros, es decir, todos estos ingredientes de esta receta, y abundan, importante, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más dijimos, en la misma línea de pensamiento nos damos cuenta que el conocimiento es muy importante, conocimiento de Dios. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y esta es la porción que vamos a analizar en esta oportunidad. Por eso hemos titulado este mensaje Valorando nuestra nueva vida. La nueva vida que encontramos en Dios, después de que tenemos el conocimiento de Cristo, después que hemos aceptado al Señor como Salvador, hemos depositado nuestra fe en Él, llegamos a tener una nueva vida. Esa nueva vida es básica, es decir, yo puedo obtener la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna a través de un paso de fe en el Señor Jesús. Y ahí empiezo una nueva vida, pero para enriquecer esa nueva vida debo de ponerle algunos ingredientes y eso a lo que vamos a estudiar hoy. Para que yo pueda valorar nuestra nueva vida en Jesucristo o mi nueva vida en Jesucristo, debo cultivarla, debo sazonarla, debo crear un plato maravilloso. Sin embargo, como decía Aldous Huxley, la mayoría de los seres humanos tienen una capacidad casi infinita para dar las cosas por sentadas. Yo ya recibí al Señor Jesús como Salvador, o yo ya voy a la iglesia, o yo de vez en cuando leo la Biblia, y ya con eso debería tener suficiente. Entonces, las cosas las damos por sentadas siempre, y no. Nuestra vida cristiana es una vida dinámica. Nuestra vida cristiana debe crecer, debemos aderezarla, debemos cuidarla, debemos hacerla que mejore todos los días. No debemos quedarnos sentados como que ya estuvo, ya soy salvo y entonces la cosa se acabó. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que esta palabra nos enseña. Ahora, la nueva naturaleza en Cristo Jesús que tienen los seres humanos que han creído en Él y han entregado su vida, tiene como resultado una valorización de su nuevo estado espiritual. Tenemos que valorizar lo que ahora ustedes y yo tenemos. Probablemente ha sido difícil para usted o para mí poder entender la importancia que hay en haber entregado nuestra vida a Cristo. Para algunas personas probablemente esto no sea más que un paso religioso o ir a una iglesia porque eso va a llenar el requisito social o va a llenar mi propio requisito emocional de decir sí, estoy buscando a Dios de alguna forma. Pero cuando yo verdaderamente le doy valor a este nuevo estado espiritual, empiezo a aderezarlo. Necesito que sea delicioso, necesito que sea sabroso, como dicen en algunos platos, y es por eso que debo echarle algunos ingredientes para que esto crezca y sea mejor aún. Hay personas que no nos comprenden. No comprenden cómo a veces hemos dejado de hacer, tener tiempo libre, descansar o lo que sea por estar sirviendo a Dios en actividades de la iglesia, un estudio bíblico como hoy. Pero cuando nosotros entendemos el sabor que hay en el servicio a Dios, en el crecimiento de la palabra de Dios, cuando hemos sido testigos de milagros sobrenaturales tanto en nuestra vida como en la vida de otras personas, como lo compartía con alguien hace poco y decía, cuando uno sirve a Dios, Dios le da la oportunidad de sentarse en la primera fila del teatro de los milagros. Uno puede observar delante de sus ojos cómo las otras personas en el servicio a Dios, esas personas reciben cosas sobrenaturales de parte de Dios. No es necesario que yo reciba esas bendiciones, las veo que suceden sobrenaturalmente en otras personas y eso hace crecer mi fe. Y ese aderezo le está dando sabor a esta vida cristiana. Para algunas personas también la vida cristiana puede ser
gravosa, es decir, pesada, es decir, no, yo tengo muchas limitaciones y dejo de hacer muchas cosas y esto se hace aburrido y puede ser que leer la Biblia o estar en oración sea aburrido. No, cuando nosotros valorizamos nuestro nuevo estado espiritual, esto es delicioso. Lo sentimos agradable porque le hemos puesto todas estas cosas que la Biblia nos pide que le pongamos a nuestra vida espiritual. Ahora vamos a analizar cada una de ellas. Leo una vez más estos dos versículos, el versículo 4 y 5. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, porque para ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Quedamos en el estudio pasado. Que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros teniendo, pues, también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y ahí empieza toda esta lista de ingredientes. Ponga usted una tabla para cocina, ponga usted todos los ingredientes que vamos a decir y empiece a aderezar esta proteína que Dios le dio, que es la salvación eterna, que es la fe básica, y empecemos a aderezar. Y lo primero que debemos echarle a esto, pues deben ser unos 3 o 4 gramos de virtud. A tu fe, que es tu proteína, agrégale virtud. Y la virtud viene de un vocablo griego, arete, que significa bondad y excelencia. Virtud, bondad y excelencia. Dios necesita que nosotros seamos virtuosos en cuanto a la fe, que seamos bondadosos y que tengamos excelencia para Él. Si nosotros a nuestra fe le ponemos esos gramos de virtud, de bondad y excelencia, vamos a empezar a engrandecer este plato que al final de todo es para la gloria de Dios. Como dijimos al principio, todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No es la única vez en esta porción de la segunda epístola de Pedro que encontramos que hay que añadirle virtud y otro tipo de aderezos a nuestra fe. En esta porción de Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos damos cuenta de que hay también una lista de cosas que el Señor necesita que le pongamos y le añadamos a nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos deben estar alineados al pensamiento de Dios. Nuestros pensamientos deben estar alineados al pensamiento de lo que dice la Biblia. Por eso Filipenses 4:8 dice: a todo vuestro pensamiento, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. En eso debemos pensar. ¿Por qué a veces no podemos salir de nuestro estado depresivo? ¿Por qué no podemos salir de nuestro estado de mal carácter? ¿Por qué no podemos salir de nuestro estado problemático de ansiedad? ¿Por qué tenemos tantos problemas gástricos? ¿Por qué tenemos tantos problemas de colon, de artritis, de problemas de presión, de la presión arterial? Porque a veces vivimos dependiendo siempre de las lecciones humanas, de la sabiduría humana. Pero cuando pensamos como Dios quiere que pensemos y en nuestra mente existen estos pensamientos, Dios se va a hacer cargo de lo demás y entonces uno empieza a bajar su estrés. El segundo de los ingredientes que debemos de ponerle a nuestra proteína de la fe es el conocimiento del Señor y su palabra. A la virtud dice añádele conocimiento. La palabra que se usa aquí es gnosis. Sí, la palabra gnosis, esa que la he escuchado a veces en el gnosticismo o agnosticismo, corrientes de pensamiento equivocadas que dicen que todo debe tener una explicación lógica, el gnosticismo. El agnosticismo, corriente de pensamiento equivocada, que dice que nada debe tener lógica, que no le tenemos que encontrar los porqués a las cosas, sino que aceptar el pecado como es, aceptar a mi cuerpo que es pecaminoso y entonces entreguémonos al pecado. Entonces el gnosis, el conocimiento, bien aplicado, dice, tenemos que tenerlo en conocimiento de Dios y de la palabra, que es lo que usted y yo estamos haciendo este paréntesis, este espacio en un jueves como hoy.
conocimiento, comprensión de lo que estoy leyendo. Entonces, a nuestra fe le voy a añadir virtud, bondad y excelencia. Y a la virtud, a todo esto le voy a añadir conocimiento de Dios y de su palabra. Nunca vamos a lograr entender a Dios al 100%. Por supuesto, nuestra mente finita no llega hasta esos niveles. Pero sí conocemos, por lo menos, cuál es la línea de pensamiento de Dios al leer la Biblia. Qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Qué es lo que a Dios le gusta que hagamos y qué es lo que no le gusta que hagamos. Lo conocemos a través de su historia. Una regla clara, fácil, del pensamiento, de la personalidad de Dios es: a Dios no le gusta la idolatría. No le gusta que idolatremos nada, excepto a Él. Eso está marcado en una línea transversal que cruza toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, si yo sé que no debo tener idolatría porque lo he leído en cada capítulo de la Biblia, estoy conociendo el deseo de Dios en mi vida. No cometo idolatría. Así de sencillo. Entonces, cuando yo empiezo a conocer a Dios, empiezo a aderezar mi fe. Y yo digo, bueno, voy a evitar la idolatría. No puedo tener ídolos. No puedo idolatrar nada que sea diferente de Jesús, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No puedo idolatrarme a mí mismo, ni mi carro, ni mi esposa, o mi esposo, o mis hijos, o mi trabajo, o el partido de fútbol, o el partido político, o líderes mundiales, o cantantes, o deportistas. No se puede. Es parte de lo que Dios ha dicho. Y yo, conociendo a Dios, puedo entender que la idolatría, es decir, mi adoración, va enfocada únicamente a Dios. Ahí le estoy echando conocimiento de Dios a mi proteína espiritual. Al conocimiento, dice después, le tengo que agregar dominio propio. Pues mire, el dominio propio es como uno de los ingredientes de cocina espiritual más difíciles de conseguir. Es como aquella especia que a usted le cuesta conseguirla porque es muy cara y casi no se encuentran en los supermercados, sino que tiene que ir a lugares especiales, productores específicos para poder ponerle eso. El dominio propio es así, cuesta conseguirlo. Sobre todo en los tiempos modernos. La sociedad nos enseña que tenemos que ser intolerantes. La sociedad nos enseña que la violencia está ok. La sociedad nos enseña que debemos pelear por nuestros derechos. La sociedad nos enseña que la vida es injusta. Eso nos enseña la sociedad. Y entonces vemos guerras, justas o injustas, gente que muere. Vemos altercados en el tráfico y de inmediato tomamos partido, quién es el que tuvo la razón o quién no tuvo la razón. Vemos abusos, predicaba el domingo sobre esto, esta mención el domingo pasado sobre abusos sexuales a niños, abusos de autoridad, o veíamos violencia doméstica, abusos sobre las mujeres. Todas estas cosas nos hacen que de inmediato tengamos una reacción contraria ante lo que vemos. Todo esto, desgraciadamente, lo que hace es minimizar nuestro dominio propio. Saltamos a la defensa de lo que creemos que es correcto. O saltamos a la defensa de nuestros propios intereses cuando estos se ven amenazados. Todo esto nos hace tener falta de dominio propio. Hoy tenía una conversación y platicábamos acerca de un inconveniente que tuvo una persona en su trabajo, y esa persona dijo una frase clave: nunca un correo en caliente. No puedo mandarle un correo a mi jefe cuando estoy molesto, cuando estoy enojado. ¿Por qué? Porque voy a decir algo que no es correcto. Escríbalo y déjelo guardado en la bandeja antes de enviarlo. Mañana, después un poco más tranquilo, lo vuelve a revisar y se va a dar cuenta y va a decir: ups, esto mejor lo voy a borrar, esto quizás mejor no se lo digo, voy a modificar la idea, pero siempre quiero decir lo que tengo que decir. El dominio propio es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Recuerde usted que hay 9 aristas que tiene el fruto del Espíritu, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre
y templanza. La templanza es el dominio propio. Viene de esta palabra hebrea, enkrateia, dominio de sí mismo, templanza, especialmente debido a las pasiones o enfocado en nuestras pasiones, incluyendo la pasión sexual, la pasión de los vicios, la pasión del mal carácter, etc. ¿Qué tenemos que echarle entonces a nuestra proteína de la fe? Dominio propio. Cuesta encontrarlo, pero búsquelo porque sí hay. Al dominio propio, dice, le tengo que poner otro de esos difíciles, de esos ingredientes difíciles, paciencia. No tenemos paciencia. Estaba leyendo un estudio que hace poco se había hecho. Hoy con esto que tenemos todos un teléfono inteligente, que la mayoría tienen un plan de datos, están conectados a internet, y de repente alguien le manda un corto de una prédica o le manda un mensaje o lo que sea, y usted dice, bueno, lo voy a bajar para verlo. Y dicen los expertos que si la persona, o el video más bien, el video que usted está bajando se tardó más de 7 segundos en bajar, hasta ahí ya no lo ve. Ah, no, que es muy tardado para que baje. Ah, no, que esto, el internet no sirve. Y de inmediato abandona la idea de esperar, porque no tenemos paciencia. Necesitamos las cosas más rápido. Por eso queremos un plan de datos con más velocidad. Por eso queremos contratar un internet en casa que sea más rápido para bajar más rápido las series. Para ver Netflix más rápido, para ver Amazon Prime más rápido, porque queremos ver y bajar las series más rápido. Todo nos indica que ya no tenemos que hacer fila, que ya no tenemos que ir al banco, que todo lo tenemos que hacer digital, pero eso también ha afectado nuestra paciencia. Y eso, la paciencia, es parte del crecimiento espiritual de la fe. Así que tenemos que echarle hipomone. Échele un poquito de hipomone a su proteína de la fe, que significa paciencia, resistencia, perseverancia, paciencia. Eso significa, tenemos que resistir, tenemos que perseverar. Hay cosas, o hay cristianos más bien, que pretenden que las cosas les salgan rápido, sus peticiones lleguen al día siguiente o en el momento que lo hacen delante de Dios. A veces tenemos que ser perseverantes. Eso es otra cosa que nos enseña la Biblia. Por eso el conocimiento de la palabra de Dios nos hace ver que transversalmente, a lo largo de toda la Biblia, encontramos que Dios nos pide paciencia. Le pidió paciencia al pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Le pidió paciencia al pueblo de Israel durante la salida de Egipto. Le pidió paciencia al pueblo de Israel después de la salida de Egipto. Siempre, en todo, hay una parte de esperar en Dios. Para eso tenemos que tener paciencia. Así que échele usted, por favor, una buena dosis de paciencia a su proteína de la fe. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 4. Segunda de Corintios 6, 4 dice la Biblia: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Todo eso a veces lo tenemos los ministros de Dios, aquellos que nos hemos entregado a poder compartir la palabra de Dios. Es necesario armarnos de paciencia. Yo sé que es difícil, amados, yo sé que es complicado en este tiempo, todo es carrera, tráfico, hay que llegar a tiempo, todo el mundo nos pone límite de tiempo, todos nos ponen fechas, todos nos ponen horas, tenemos que correr todo el tiempo, pero debemos tener paciencia en las cuestiones de fe. Tribulaciones, necesidades y angustias, como dice 2 Corintios 6:4. Santiago capítulo 1 versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A veces esa es la voluntad de Dios. En medio de una prueba, en medio de una situación complicada, en medio de cuando nosotros estamos corriendo por algo, Dios dice: alto, espera, tiene paciencia. Santiago 1:3 así lo dice. Después viene otro ingrediente que debemos ponerle a nuestra receta. A la paciencia, dice, hay que agregarle piedad. Eusebia. Eusebia es la palabra griega de piedad. Es decir, la práctica devota, las creencias apropiadas acerca de Dios. No estamos hablando de religión. No estamos hablando de cuestiones religiosas. Son creencias apropiadas. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios con el cual puedo interactuar. No es una máquina. Por eso yo no puedo llegar todos los días en una oración repetitiva.
Por eso no puedo leer la estampita que alguien hizo hace un montón de años y repetir lo mismo. A Dios le aburre eso. Dios quiere que converse usted con Él. Usted puede llegar alegre, puede llegar triste, puede llegar molesto, no con Dios, pero molesto con lo que ha pasado tal vez a su alrededor. Es una interacción diaria. La personalidad de Dios está lista para poder compartir con usted. Por eso es una práctica devota a Dios, con creencias apropiadas acerca de Él. A Él le gusta que usted converse, platique, lea la Biblia. Él le gusta comunicarse a través de la Escritura, a través de la unción del Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener una vida piadosa hacia Dios, no una vida religiosa hacia Dios. Porque eso más bien nos puede separar de Dios, creyendo que estoy haciendo las cosas bien. El mismo Señor decía en los evangelios, el Señor Jesucristo dijo, aquellos que rezan o aquellos que oran con vanas repeticiones y dicen lo mismo todo el tiempo. Platiquen conmigo, dice Dios. Hablen, interactúen. Necesito hablarles, necesito contestarles. Si vamos a una oración a donde no dejamos hablar a Dios, nunca vamos a escucharlo. Hay tiempos de silencio en el que yo debo callarme, debo dejar de pedir para que Dios pueda manifestarse. El siguiente, a esa piedad, a ese aderezo, le vamos a agregar afecto fraternal. La palabra para afecto fraternal es Filadelfia. Eso quiere decir, la palabra griega es Filadelfia. Amor por los creyentes, amor fraternal, amabilidad fraternal. Literalmente eso es lo que quiere decir. Es el amor por las personas. Otra cosa que está escasísima en estos tiempos. Todo el mundo está en guerra. Nosotros no podemos estar en guerra. Todo el mundo se entra en venganza. Todo el mundo se quiere desquitar de aquellos que le hicieron mal. No tenemos que caer en eso. Ese no es un ingrediente bueno para que nuestra fe crezca. Tenemos que echarle afecto fraternal a nuestra proteína para que la fe empiece a crecer. ¿Cómo voy a poner en práctica? ¿Cómo voy a desarrollar mi afecto fraternal? Bueno, es un ejercicio que sale del deseo de poder servir a Dios. Si yo estoy enfocado en el servicio a Dios y a través del enfoque del servicio a Dios empiezo a servir a otros seres humanos, en ese momento manifiesto el amor fraternal. Es donde podemos encontrar en el servicio a Dios esta práctica, este ejercicio que yo debo de hacer. Sirva a Dios, de alguna forma, sirva a Dios. Probablemente hay muchas personas que ven estos estudios bíblicos que no tengo el gusto de conocer personalmente. Quizá a muchos sí. Pero lo hago, este estudio bíblico, pensando en todos ustedes. Pensando en todas las personas a las cuales podemos alcanzar. Porque hay afecto fraternal hacia ustedes. Yo pude estar haciendo cualquier cosa en este momento. Pero mi servicio a Dios, mi compromiso con Dios, me hace sentarme acá y poder transmitir este estudio bíblico con amor fraternal, pasando todo esto que Dios en algún momento nos ha dado a nosotros en la lectura, en el análisis de todos estos versículos bíblicos. Por eso servir a Dios, aún en algo sencillo como esto que hacemos, porque es sencillo. En el servicio a una persona, en el poder apoyar a otra persona, en el poder llamarle a aquella persona que está en tristeza, en necesidad. Eso es el amor fraternal. Hay que ponerle eso a la proteína de la fe. Primera de Tesalonicenses 4:9 dice la Biblia: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido ¿de quién? De Dios. Pero vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:9. Entonces el amor fraternal viene de Dios. Sirva a Dios, encomiéndese a Dios, crezca en Dios y entonces el amor fraternal va a salir. Eso es necesario echarse. Número 7. El séptimo ingrediente para poder sazonar la fe y que crezca, que se mejore, que sea más sólida, es el amor. Todo esto que hemos hablado, afecto fraternal, viene también de esta palabra amor que significa ágape, que es ese amor cristiano, que es ese amor por los demás, que se desarrolla en el interior de nosotros a través de la presencia de Dios y el conocimiento de Dios. Vemos a través de toda la Escritura transversalmente que uno de los centros importantes
de la personalidad de Dios es el amor. Él es la fuente del amor. De Él emana el amor. Y por eso es necesario que entendamos esto. Primera de Corintios capítulo 13 versículos del 1 al 8 es el lugar ideal para poder hablar del amor. Porque ahí lo describe el Señor exactamente cómo es lo que quiere. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Por eso este es uno de los ingredientes más importantes para la sazón de la fe. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Estos 7 ingredientes son los que nos van a ayudar a poder desarrollar, a poder sazonar nuestra proteína de la fe y hacernos crecer. Ahora, todo esto tiene un efecto. Todas estas características, todos esos ingredientes tienen efecto en la existencia de los creyentes. Porque si estas cosas, dice el versículo 8 de nuestro texto base en 2 de Pedro, porque si estas cosas están con vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 de la porción que estamos analizando. Todas estas cosas abunden, sean bastante, hay que echarle bastante a la proteína, porque todo esto junto no nos va a dejar estar en ocio espiritual y tampoco estar produciendo ningún fruto para Dios, sino que vamos a crecer en el conocimiento de Dios. El creyente tendrá una vida productiva, habrá una multiplicación de estas virtudes, no habrá lugar para la pereza ni el ocio, será un resultado del amor fraternal y del amor ágape que dijimos hace un momento en la vida del creyente. ¿Cree usted que es cuál creemos que es el principal obstáculo o la causa de por qué los creyentes a nivel mundial no tienen estas actitudes en sus vidas? ¿Qué cree que está sucediendo? ¿Cree que la Iglesia de Cristo a nivel mundial podría disimular mejor a sus familias si tuviesen estas actitudes en las vidas y en las personas? ¿Cuáles son las actitudes del creyente que podemos valorizar más o que Dios pudiera valorizar más en su presencia? Después de eso, cuando nosotros no hemos logrado esto, tenemos una falta de visión espiritual. Segunda de Pedro 1:9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si nosotros nos quedamos con la proteína simple, no le echamos nada, que sería la fe pura, la fe sencilla, la fe que no tiene nada más que ir a la iglesia de vez en cuando y haber hecho una profesión de fe en algún momento de nuestra vida, pero después no haber cultivado nada, no haber aderezado nada, entramos en una desvalorización de la grandeza de la salvación. Y eso empieza a quebrantar la visión espiritual que yo puedo tener. Esto es lo que dice la Biblia. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ve solamente el presente, no tiene una visión hacia el futuro a largo plazo, no tiene metas para sí mismo, ni mucho menos para cumplir la gran comisión que nos ha dado el Señor para con nuestra familia y para con los demás. Es un problema de visión que se va degradando, de miopía espiritual, si quiere que lo veamos así, que puede llevarnos en un momento dado a una ceguera completa y retroceder de la fe. Tiene la vista muy corta, estamos ciegos y podemos tropezar en esa ceguera. Si nosotros no llenamos nuestra vida de estos consejos de Dios, si no nutrimos nuestra vida, si no le damos sabor a nuestra proteína de la fe,
podemos tener el riesgo de retroceder. Dejamos de ver porque ya no hay esa interacción con Dios. La raíz de su problema de falta de visión es la desvalorización de la salvación eterna, de ese momento hermoso cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Se desvaloriza porque en el fondo no tenemos gratitud a Dios, porque no le damos lo que Dios quiere de nosotros. Por eso hemos olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados. Desvalorizamos y nos volvemos ingratos cuando olvidamos de dónde venimos, lo que hemos dejado de hacer a través de la unción del Espíritu de Dios. Si fuéramos agradecidos, mantuviéramos nuestra actitud humilde, diligente, servicial delante de Dios y estuviéramos preocupados cuando en nuestra vida faltan este tipo de ingredientes. ¿Quiere usted pedirle perdón al Señor por no tener una actitud de gratitud ante lo que Él hizo por nosotros, su sacrificio y su oportunidad de tener la vida eterna, esa invaluable salvación? ¿Está dispuesto usted y yo? ¿Estamos dispuestos a iniciar este aderezo para nuestra proteína de la fe y hacerlo crecer? Pues esta es la meta de la Iglesia de Cristo. Valorar la salvación. No es tiempo de jugar, no es tiempo de ir y regresar. Es tiempo para los creyentes valientes que vivamos en el Señor. Es tiempo de que usted y yo pongamos sobre nuestra mesa ahora la proteína de la fe. Y empecemos a poner un poco, añadid, como dice la Biblia, voy a usar esa palabra, añadid virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, para que de esta manera no tengamos una vista corta y perdamos el norte estratégico y perdamos la visión de hacia dónde vamos. Esta vida aquí es pasajera. Ustedes y yo vamos a estar la vida eterna con Dios, y esa no es pasajera, es eterna. Todo el tiempo vamos a estar allá. Pero este es el momento de prepararnos para poder alcanzar esa meta maravillosa. Y en el camino poder ayudar a otras personas también con este aderezo, teniendo una vida aderezada, rica, sabrosa, delante de la presencia de nuestros hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, de poder compartir este plato tan exquisito que nosotros comemos para que ellos también lo coman. La fe, la salvación, la vida eterna. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo le invito a que usted pueda hacer una sencilla oración. Es fácil. Poder tener todo esto, empezar a aderezar su fe, requiere nada más un paso de fe. Creer en que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para que su sangre derramada pueda limpiar sus pecados. Dígaselo en una sencilla oración, me encantaría acompañarle. Si usted nunca ha hecho este paso de fe, ahí donde está, diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Señor, reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día, estás vivo y sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta oportunidad y ayúdame a crecer en la fe. En el nombre de Jesús. Amén.